vamos a completar todos los vídeos anteriores que hemos visto sobre derivadas, funciones y todo esto, es decir, todo lo que viene a ser el cálculo, el análisis, con toda la parte de integrales, tanto indefinidas como definidas. Como siempre, vamos a compartir pantalla y vamos a ver en este primer vídeo pues un poco una introducción de qué es todo este asunto de las integrales. Lo primero creo que es importante mencionar que en el siglo XVII estos dos personajes, en particular Newton aquí a la derecha y Leibniz aquí a mi izquierda, fueron los encargados de desarrollar toda esta parte del cálculo infinitesimal que llevó pues, al estudio de las derivadas, al estudio de las integrales y un poco a lo que hoy conocemos como toda la rama del análisis. Por supuesto, a nivel científico, a nivel físico, esto fue una revolución tremenda en toda la parte de la ciencia y la idea un poco es la siguiente. Tú ya sabes más o menos lo que es una derivada en cuanto a qué ocurre cuando yo me desplazo, cuando yo me estoy moviendo por una función, si subo, si bajo, si puedo moverme, si no, si me mantengo constante, etcétera, etcétera. Entonces, algo que tú ya sabes, vamos a enganchar con conocimientos previos. Si, por ejemplo, una función es x cuadrado, tú ya sabes o deberías saber que la derivada de esa función es 2x. Hay dos aproximaciones para ver el tema de la integral. Vamos a seguir la que realmente no es la más apropiada, quizá, a un nivel matemático por lo menos, pero sí es posible que sea la que mejor se entiende. En el tema siguiente veremos la integral de Riemann, veremos un poco todo el tema de las áreas y todo esto, pero en este tema, aunque sea un poco menos histórico y realmente no sea la introducción más correcta, vamos a ver la integral como lo siguiente. Si para derivar x cuadrado la derivada es 2x, la integral de 2x no es ni más ni menos que x al cuadrado. Ya digo que esto no es del todo correcto, aquí faltan muchas cosas, pero la idea es un poco esta, la idea básica es que la integral es la operación contraria que la derivada. Claro, hay algunos matices aquí y algunas cosas importantes. La primera es que a esto realmente no se le llama integral, se le llama primitiva de la función. Entonces, una primitiva de una función es aquella función que al derivarla me da la función original, es decir, x cuadrado es una primitiva de 2x, en cuanto a que si derivo x cuadrado el resultado es 2x, un poco la operación inversa. Algunos elementos importantes, aquí en las integrales, digamos que para cerrarlas se coloca un diferencial de x, entonces esto significa integral y este diferencial de x es, por decirlo así, el cierre de la integral o respecto a qué se está integrando. Pasaba un poco igual en las derivadas, si recuerdas, pues no sé, llamar f' de x está muy bien, pero la notación, digamos, más correcta sería la derivada de f de x con respecto a x. Entonces, este con respecto a x es el mismo que aparece por aquí. Ahí tienes un diferencial de x, ya en un curso más avanzado podrás ver exactamente qué es un diferencial, pero la idea es un poco esa, es un poco el cierre de esa integral y respecto a qué estás derivando. Y nos falta una parte muy importante, que es la siguiente. Cuando yo hago este tipo de cuestiones, es verdad que si yo ahora mismo derivo x cuadrado, la derivada me da 2x. Hasta aquí estamos todos de acuerdo y por eso x cuadrado es una primitiva de 2x. Pero claro, ahora pregunto yo, ¿y si yo derivase x cuadrado más 1, por ejemplo? La derivada sigue siendo 2x. Y si derivo x cuadrado más 2 o x cuadrado más 3 o x cuadrado más 4, la derivada sigue siendo 2x. ¿Qué significa esto? Significa que realmente cualquier numerito constante que yo le ponga aquí, puedes poner aquí una k o una c de constante, da un poco igual, utilizaremos una cosa o la otra indistintamente. Entonces, cualquier numerito que pongas aquí, al derivarlo, como ya sabes que la derivada de un número es 0, tienes que añadir este más c para el cálculo de las primitivas. A esta c se le llama constante de integración y simplemente está puesta porque a priori no sabemos cuánto vale esta constante, puede ser cualquier número en realidad, puesto que la derivada de cualquier número es 0. ¿Por qué estamos en el tema de integrales indefinidas? Indefinidas es que aún no están definidas y no están definidas porque no sabemos a priori cuánto vale esta constante. Voy a proponer un ejemplo más para que veas que esto no es nada complicado del todo. Si integramos, por ejemplo, pues no sé, el coseno de x, lo que se me está preguntando es búscame una función que al derivarla me dé el coseno de x. Como ya sabes derivar, sabes que el seno de x, al derivarlo, me queda coseno de x. Pero como decíamos antes, seno de x más 1, seno de x más 2, seno de x más 3, todos ellos me dan como derivada el coseno de x. Entonces, esta es la primitiva de esta función, o para cada una de las c tenemos una primitiva de la función, y esta es la integral indefinida de esta función que tenemos aquí. Vamos a completar esta introducción con una cuestión que me parece que es muy relevante,
y es qué significa este símbolo, qué significa este diferencial, darle un poco de significado y luego ya en el vídeo siguiente entraremos a explicar bien qué son las integrales, cómo se hacen, las 800.000 técnicas para integrar. Integrar no es lo mismo que derivar, es bastante más complejo en cuanto a que derivar son una serie de reglas establecidas y sin embargo integrar tiene otros procesos más complicados, por eso se dejan para este curso. Pero sí creo que es importante que veas un poco esta cuestión y para ello vamos a explicar lo que es la paradoja o la aporía de Zenón. Bueno, hay muchas formas de mencionarla, de explicarla, pero esta es una de ellas. Imagínate que tienes a Aquiles y a una tortuga, entonces aquí tienes a Aquiles, el héroe griego, aquí tienes a una tortuga y lo que planteaba esta paradoja es lo siguiente. Cuando pase un cierto tiempo, esa tortuga va a avanzar un pequeño espacio, pero Aquiles va a llegar al punto en el que se situaba antes la tortuga. Si antes estaba aquí, en el instante siguiente Aquiles va a llegar hasta aquí, pero la tortuga va a avanzar hasta aquí. ¿Qué ocurre? Que en el siguiente instante, sea el tiempo que sea, un segundo, un minuto, una hora, da igual, Aquiles tiene que ir donde estaba la tortuga, pero la tortuga habrá avanzado un pequeño paso. Y en el instante siguiente, Aquiles tiene que desplazarse a donde estaba la tortuga, pero la tortuga ha avanzado un pequeño paso. Entonces, de esta forma, un poco de forma filosófica, se entiende que la tortuga nunca será alcanzada por Aquiles porque siempre tendrá que avanzar un pequeño paso y Aquiles tendrá que ir siempre donde ya estaba la tortuga. Este digo que es muy filosófico, pero creo que da cuenta y además se ve un poco cuál ha sido la evolución de toda la parte matemática a lo largo de la historia. ¿Cuál es otro planteamiento de esta paradoja? Pues si aquí tenemos un punto cero y aquí tenemos un punto L y yo estoy situado, por ejemplo, aquí y quiero alcanzar el punto L, claramente para alcanzar el punto L tendré que alcanzar primero la mitad de este recorrido. Pero claro, desde aquí hasta el punto L, claramente tendré que alcanzar primero la mitad de ese recorrido. Pero claramente de nuevo, para alcanzar el punto L, tendré que avanzar hasta la mitad del recorrido y claramente para llegar hasta el punto L, tendré que alcanzar la mitad del recorrido. De esta forma se demuestra de alguna forma que el movimiento no existe. Esto es una idea global que se tenía hace muchos años, a nivel al menos filosófico, contraintuitivamente a lo que vemos en el día a día. Pero bueno, es un poco una demostración matemática de que no podemos movernos, no podemos alcanzar ningún punto L, porque en el fondo he puesto aquí el cero y aquí el L, pero si situase aquí el cero y aquí el L, tampoco podríamos llegar hasta aquí. Así pues, durante muchos años estuvo un poco dándole vueltas a esta cuestión y realmente fueron estas dos personas, entre otros muchos que colaboraron, por supuesto, ellos lo que hicieron fue dar un pasito más y formalizar toda esta cuestión, los que de alguna forma interpretaron correctamente qué estaba sucediendo aquí. ¿Qué significa dx y por qué se llama así? Desde un punto de vista físico, luego ya habría que ver la parte matemática, pero ahí sí que no podemos entrar, es un nivel muy, muy avanzado de matemáticas, pero desde un punto de vista físico, un diferencial de x es simplemente el equivalente a un incremento de x ya sabes que es pues de un x a otro, una pequeña porción del espacio, y cuando hablamos de diferencial de x, la diferencia es que hemos cambiado esta delta mayúscula en griego por esta D latina, aunque él representa básicamente la misma idea. Aquí tienes un incremento grande de espacio, pues entre 1 metro y 7 metros hay 6 metros, y aquí tienes un incremento pequeño de espacio. Entonces, este diferencial de x representa un trocito tan pequeño como nosotros queramos del espacio. Ahora que ya sabes límites, pues todo va un poco enganchado. El concepto de límite y el de diferencial van muy unidos en cuanto a que un diferencial es un límite de tomar algo lo más pequeño que tú quieras, pero que no llegue a ser cero. Cuando hablábamos de incrementos, por ejemplo, lo que haríamos para calcular una longitud es sumar todos los incrementos de x que tuviésemos en esta longitud. Si la teníamos troceada en varios incrementos de x, por ejemplo, algo así, sumaríamos el incremento de x1 más el incremento de x2 más el incremento de x3 y así sucesivamente. Te recuerdo que esta letra en griego es ni más ni menos que una S mayúscula castellana, es sigma en griego mayúscula, que es una S castellana, y lo que hacemos aquí es una misma versión en el fondo de todo esto que estamos colocando por aquí para calcular la longitud que hay desde este punto 0 hasta este punto L, con la notación actual, claro que esto ha dado muchas vueltas y hasta que un poco se llegó a una formalización de estos conceptos, lo que yo haría para ir desde 0 hasta L es sumar todos estos trocitos diferencial de x.
Pero claro, yo no puedo poner esta suma por una razón. Las sumas van desde que i es igual a 1, por ejemplo, o i es igual a 0, hasta que i vale 7, 8, 9, pues cada uno de los trocitos que tenemos ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso, pues habría que sumar 6 trocitos, desde el 1 hasta el 6. ¿Qué pasa aquí? Que ¿cuántos trocitos tenemos tan pequeños como este? Si ese trocito mide casi, casi, casi 0, desde aquí hasta aquí tenemos infinitos trocitos. Entonces ya habría que poner cosas como esta. Aquí la i nos daría un poco igual porque son todos iguales. Entonces ya la notación queda un poco más enrevesada y un poco más extraña. Y lo que hizo sobre todo Leibniz fue utilizar una notación que era, pues vamos a utilizar otra S distinta. No va a ser esta en griego, no va a ser esta que estaba muy utilizada por muchas cosas. Por tanto, vamos a utilizar esta S así alargada, que no es ni más ni menos que la suma de todos los trocitos diferencial de X. Claro, como decíamos antes, en nuestra notación actual, ¿qué significa esto? Pues en el fondo significa que estés sumando la función 1, es decir, que estés integrando la función 1 diferencial de x, y si te pregunto cuál es una función que al derivarla me quede 1, esa función es simplemente esta x. Entonces, evitando el más c y todo esto, que lo veremos en el tema siguiente, pero la idea era un poco esta, que al sumar todos los trozos diferencial de x, lo que nos queda es el espacio completo. Ya veremos en el tema siguiente que un poco la cuestión es esta, la integral indefinida es esta, y sin embargo la integral definida, ya la veremos, que es un poco el nacimiento del cálculo en realidad. Cuando yo integro una función entre dos puntos distintos, lo que hacemos es calcular esa primitiva, pero evaluada en el punto B, en el punto A, y restando ambos puntos. Esto lo veremos en el tema siguiente. Ya ves que no es que sea muy difícil, pues por ejemplo, antes veíamos que la integral de 2x es x cuadrado. Si queremos calcular una integral definida entre a y b, pues ponte por ejemplo, no sé, entre 0 y 2 o entre 0 y 3, por ejemplo. Simplemente lo que hacemos es calcular esto entre 0 y 3, pero ya no necesitamos el más c. Entonces, ¿cómo se hace esto? Vemos cuánto vale esta función en el 3, vemos cuánto vale esta función en el 0, restamos ambos y tenemos la integral definida. Entonces, como digo, la única diferencia entre la integral indefinida y la definida es que la definida tienes que meterle este punto y este punto al resultado final y ya estaría. Entonces, resumiendo ya un poco todo lo que estamos haciendo aquí y con estas ideas de este tema y del tema siguiente, y con esto cerramos ya este primer capítulo, que inventaron Newton y Leibniz, pues básicamente la idea de ir desde aquí hasta aquí ya no es hacer mitades de mitades de mitades de mitades, sino simplemente es la integral entre el punto 0 y el punto L de todos esos trocitos diferenciales de x. ¿Y esto qué es? Pues no es ni más ni menos que una función que al derivarla me quede 1, este 1 que está aquí, y eso es simplemente x y si quieres añadirlo más c. En la integral definida la c va a desaparecer, con lo cual nos da un poco lo mismo, entre 0 y L, que como decíamos consiste en sustituir aquí la L y restarle lo que valga esto cuando vale 0, es decir, C. Desaparece esta C con esta C y lo que nos queda, como esperábamos, es la longitud completa L, que es lo que mide desde aquí hasta aquí. En definitiva, ¿qué estamos haciendo cuando derivamos o integramos? Estamos tomando elementos infinitamente pequeños, pero estamos sumando todos esos infinitos elementos. Es muy complicado ahora mismo que veas cuál es la potencia que tiene esto. Vamos a verlo en posteriores vídeos porque quiero relacionarlo un poco con la física y todo esto, pero realmente esto revolucionó el mundo tanto a nivel física, a nivel ingeniería, a nivel biología, a nivel pues todas las ciencias y lo que no son ciencias también, por supuesto, porque esto se puede aplicar en tantísimos campos que no te puedes ahora mismo ni imaginar. Entonces, como idea original, recordamos dos conceptos nada más. Primero, que integrar es esencialmente lo contrario de hacer una derivada, entre comillas, todo esto no es exactamente así, que una primitiva de una función es una función que al derivarla me queda la original, por ejemplo, la primitiva de 2x es x cuadrado, porque al derivar x cuadrado me queda 2x. La primitiva del coseno es el seno, porque al derivar el seno me queda el coseno. Y que tenemos una constante de integración que colocaremos siempre al final, porque sabes que al derivar una constante el resultado siempre es cero. Entonces, una primitiva del coseno es seno de x, otra es seno de x más 1, seno de x más 2, seno de x más 3 y así. Y por último, respecto a esto, déjame que te sugiera un pequeño vídeo de una película llamada El genio del amor,
aquí lo tienes, escanealo si quieres para que lo veas, en el que Meg Ryan explica muy bien en una película en la que hace, creo que de hija de Einstein o algo así, la verdad es que no la he visto, pero esa escena me parece muy interesante y explica muy bien lo de la paradoja de Zenón en una escena con un baile, con un chico, no sé qué historias. Échale un vistazo si quieres, creo que es interesante, es 1 minuto y medio, 2 minutos así. Y como digo siempre, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en los siguientes.